Ok, mientras vamos volviendo del break, acá Miluska, ¿me confirmas, Miluska, si estás? Habías hecho una consulta. Para el caso de los rellenos, estos tienen un ECA en especial para suelo. Ok, aquí, gracias por tu consulta. Solamente quisiera recordar una de las primeras clases o la primera clase de estándares, y una de las diferencias de estándares con LMPs era que los LMPs eran para cada sector, mientras que los ECAs eran transversales. No habían ECAs por sectores o para proyectos. Un ECA de aire lo aplicas en minería, lo aplicas para el relleno sanitario, lo aplicas para eh, algo de hidrocarburos. Y lo mismo ocurre con el ECA de suelo. El ECA de suelo es igualito. Solamente tienes que ver si existe un ECA por tipo de suelo. Ahí, si tu pregunta es ¿cuál de los ECAs utilizarías? ¿Cuál de los ECAs de suelo utilizarías para un relleno sanitario? La pregunta sería, en la época de, si estás en línea base, tu línea base va a tener que responder al tipo de suelo que encuentres en ese lugar. Si el tipo de suelo que hay en ese lugar, eh, ¿cuál es, no? Si según ello, tendrás que compararlo con ese estándar establecido para ese tipo de uso. Y una vez que ya tengas el ECA, o mejor dicho, el proyecto aprobado, podrías aplicar eh, un mix de ECAs, de repente el ECA industrial, porque probablemente la zona ya lo tengas para ECA, o sea, es una actividad que no es para vivienda, no es actividad agrícola, entonces probablemente utilices el ECA industrial o comercial. Y además, si quieres poner puntos mucho más allá, que estén asociados a otras actividades, si es que fuera el caso, tendrías que ver cuál es el uso de esos puntos. Pero lo más probable es que utilices para lo que va a ser el monitoreo como parte del compromiso ambiental del ECA de suelo, va a ser el ECA industrial o el ECA comercial. Cualquiera de esos dos podrías estar empleando. Pero no es que exista un ECA para relleno especial. Ojo con ello. El ECA es igual para todos los proyectos. De las opciones de ECA que tienes, industrial, comercial, para vivienda, etcétera, tendrás que elegir uno de ellos dependiendo del tipo de suelo que ahora se tiene. Por eso te decía, en línea base tendrías que elegir el que le corresponda de acuerdo a las características de ese suelo en ese momento. Y en el ECA de monitoreo, ya cuando estás ejecutando el proyecto, podría ser el ECA industrial. No sé si, Miluska, estás conectada y si con eso te queda un poco más claro, si no voy a pasar a poder compartir donde nos hemos quedado. Miluska, ¿qué tal? Buenas. Regresamos, chicos. Por favor, vamos regresando. Miluska, ¿me comentas si la respuesta te quedó clara o si te la vuelvo a comentar? Me indicas, por favor, para poder responderte, si no volver a explicar. Me indicas, Miluska, si te quedó clara la respuesta, por favor. Eh, Te voy leyendo por el chat, y si no, continúo con la sesión que tenemos prevista. Ok, lo que te decía, Miluska, era que el, el ECA, ok, el ECA para suelo, si tu pregunta es ¿cuál de los ECAs de suelo, ok? ¿Cuál de los ECAs de suelo es para rellenos sanitarios? No existe uno en específico, ok. Lo que existen son los que hemos visto: tipo de suelo industrial, comercial, para zona agrícola, esos son los que existen. Entonces,
si tú tienes una área que va a ser relleno, tendrías que utilizar el ECA que caracteriza al tipo de suelo en ese momento cuando estás haciendo la línea base. Y una vez que ya tienes el proyecto, si tu pregunta es con qué punto vas a compararlo, lo más probable es que lo termines comparando con, como no hay algo específico como tal, podríamos decir que aplicaría un ECA de suelo industrial, porque ya no son actividades de vivienda, no es actividad agrícola, o podría incluso ser uno comercial, ¿no? Dependiendo de dónde se encuentre. Pero lo más probable es que sea uno industrial. Y ese es el ECA que tendrías que aplicar. Pero no es que exista un ECA para un relleno sanitario, ¿no? Los ECA son transversales a todos los proyectos. De las opciones que tienes, tendrías que tomar el que más se asemeje al tipo de suelo que vas a tener. Ahora sí, Miluska, nos comentas si con esto te quedó más claro. Perfecto, gracias a ti. Ok, entonces veíamos la diferencia entre botaderos y rellenos. Cuando hablemos de botaderos, es lo mismo que hablar de un basural, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando de áreas que no tienen ningún control, mientras que cuando hablamos de rellenos, estamos hablando de áreas que ya tienen algún tipo de control. Como vemos aquí en la diapositiva, existen algunas diferencias. Primero, porque un basural es un área como un pampón que quedó ahí y hay un arrojo de residuos sin control, mientras que en el relleno sí hay un tema de cobertura y también hay un tema de compactación, ¿no? En los basurales o en los botaderos no existe la compactación. Los áreas de si es que vemos que son áreas cercanas a alguna autopista, alguna carretera, pues simplemente hay una trocha firmada que se ha hecho por el uso y por el paso de los años, pero en el otro caso probablemente sí tengamos una vía que esté siendo regada, mantenida por el operador del relleno, que vamos a llegar a alguna cerca, algún ingreso formal, mientras que el basural no va a haber ningún ingreso formal. Nuevamente el tema de control de residuos va a ser la diferencia, mientras que en uno no sabemos cuántos residuos ni qué tipo han sido dispuestos, en el otro sí tenemos estadística de ello. Un basural simplemente se va, una vez que ya no se utilice, no es que haya una clausura, se queda ahí mientras se va descomponiendo y genera un foco infeccioso. Un relleno sanitario, una vez que se cierra, hay unas actividades de cierre, poscierre, cuando ya se clausuren y todo eso, que permita controlar que en efecto no van a afectar a la población. Como les decía, una vez que ya se cierra todo ahí, no se puede utilizar como una tierra donde vayan a hacer construcciones, ¿no? Obviamente, si tenemos un lugar donde simplemente arrojamos las cosas, su costo es muy bajo, ¿ok? Pero a largo plazo es alto porque había una contaminación que puede pasar factura a los temas de salud, ¿no? Por ejemplo. Mientras que el relleno sanitario sí va a tener un costo un poco mayor, pero a largo plazo nos permite evitar situaciones de epidemias. Es así que un relleno sanitario tiene un control de los impactos, mientras que el basural no. Entonces, esto es importante un poco que lo tengamos a mano para poder saber expresarnos expresarnos correctamente, ¿no? En cuanto a lo que implica un botadero o un basural. Ahora bien, cuando hablemos de los residuos, tenemos que entender que tienen o van a estar clasificados, ¿ok? Van a estar clasificados según su origen, según su gestión, según su peligrosidad. Según su origen, es de eh, dónde se generan, ¿no? Pueden generarse en las casas, son domiciliarios o residenciales, en los centros comerciales, en los hospitales, en las industrias. Y cuando hablamos de las industrias, estamos hablando de
pues las mineras, las cementeras, las ladrilleras, las textiles, curtiembres, etc. Pueden ser provenientes de la construcción, agropecuarios, o de actividades especiales como conciertos, etc. Eso es según, según su origen. Según su gestión, vamos a tener los municipales y no municipales, y de acuerdo a ello es que está normado en nuestro país, ¿no? Los municipales van a ser aquellos que provienen de los domicilios, del barrio y limpieza de las áreas públicas, y también van a haber algunos residuos especiales considerados como parte de los municipales. Estos residuos especiales municipales son aquellos que son generados dentro de la jurisprudencia municipal y son lubricentros comerciales, laboratorios de la remodelación, veterinarias. Mientras que el no municipal van a ser aquellos que son los industriales, los agropecuarios, los hospitalarios, ¿no? Esos son los residuos no municipales. Y en cuanto a la peligrosidad, vamos a tener los peligrosos y los no peligrosos. Los peligrosos porque van a tener algunas de las características que se detallan en cuanto a autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, incluso patogenicidad, que se entiende que son biocontaminados. Ahora bien, puede ocurrir que en algún caso tengamos duda con respecto a si un residuo es o no es peligroso. Por ejemplo, pueden generarse algunos lodos en algunas empresas y puede haber la duda si esos lodos son o no son peligrosos. Entonces, si existiese la incertidumbre, ¿quién es la entidad dirimente para definir si un residuo es o no es peligroso? Bueno, en este caso es el MINAM, ¿no? Es el MINAM quien tiene que definir si el residuo es o no es peligroso. Y para ello se le tiene que enviar un análisis de resultados de un laboratorio acreditado en donde hayan algunas pruebas al residuo que son de inflamabilidad, corrosividad, toxicidad y reactividad. Con base en esas pruebas es que el MINAM podrá definir si se trata de un residuo peligroso o no. Luego tenemos, decíamos de los residuos municipales y no municipales, de acuerdo a la norma técnica actualizada del 2019, porque la norma nos habla del 2005, ¿ok? La ley de gestión de residuos nos habla de una norma técnica del año 2005, la cual ha sido actualizada en el 2019, por tanto, corresponde hablar de esa norma del 2019, en la que nos dice que los residuos municipales pueden ser segregados en 4 colores. Los aprovechables en color verde, los no aprovechables en color negro, los orgánicos en marrón y los peligrosos en color rojo, ¿no? En el ámbito no municipal, ahí también hay una variación, porque nos dice que si bien mantiene peligrosos y no aprovechables con rojo y negro respectivamente y orgánicos con marrón, aparece una serie de residuos que son de naturaleza aprovechable, pero ya no les corresponde el color verde, sino un color específico. Para el papel y el cartón, mantiene lo que la norma anterior decía, es el azul. En el caso de los plásticos, propone el color blanco. En el caso de metales, el color amarillo. Y para vidrio, color plomo. Entonces, cuando uno hace un plan de manejo de residuos, si es para una empresa, tiene que optar por los colores que están señalados aquí en esta norma. Los residuos sólidos peligrosos, bueno, aquí es importante hablar de las sustancias químicas peligrosas. Toda sustancia química peligrosa tiene que haber estado en contacto con algún tipo de recipiente. Por lo tanto, ese envase que ha sido utilizado para almacenar esa sustancia o que se ha sido almacenada o comercializada, también va a tener la característica de residuo peligroso, ¿ok? Si se quiere disponer ese recipiente que podría estar medio lleno, medio vacío, va a ser un residuo peligroso. Y también pueden ser sustancias que ya han vencido, ¿no? Sustancias como medicinas que ya han vencido, también son consideradas residuos peligrosos. Es por ello que, como provienen del contacto con alguna sustancia química,
es importante contar con las fichas de seguridad o las MCDS, donde explica un poco cuáles son las características de la sustancia que ha estado en contacto con el envase y por lo tanto el envase puede tener trazas de la misma y similares características. Bueno, aquí una memotecnia para ver el tema o mejor dicho, las características de los residuos peligrosos, ¿no? Decíamos los corrosivos, por ejemplo, las botellas de ácido clorhídrico que puede ser utilizada en laboratorios y antiguamente lo vendían como para que uno lo tenga en su casa, ¿no? Los envases de ácido muriático también son ejemplos de residuos corrosivos. Luego tenemos residuos reactivos que van a ser los solventes, ¿no? Algunos solventes, algunas pinturas, los residuos autocombustibles como el estiércol, la harina de pescado o residuos con trazas de harina de pescado, los residuos tóxicos como los toners, si tenemos toners, o los que vengan con compuestos orgánicos clorados. Los explosivos, si es que han trabajado en algún tema minero, seguro verán residuos de algunos explosivos como ANFO. Patogénicos, y aquí van a venir todo lo que vendrían a ser los biocontaminados, ¿no? Todo lo que van a ser los biocontaminados serían los patogénicos. Y luego están los radioactivos. Con respecto a los residuos radioactivos, se entiende que pueden ser los de perforación radioactivos y algunos que puedan ser generados en el tratamiento, por ejemplo, del cáncer, ¿no? En el INEN. Sobre ello, indicar que la norma de residuos establece que quien hace la gestión de los residuos radioactivos es el IPEN. Los residuos radioactivos tienen que ser manejados y entregados al IPEN. ¿Okay? Eso no lo hace solamente el generador. El residuo sólido peligroso. Aquí un ejemplo de lo que vendría a ser una MCDS para alguna de estas sustancias, donde vienen con el rombo de la NFPA y nos indican las características de la sustancia, los cuidados que se deben de tener, ¿no? Sabemos que es corrosivo, no es inflamable porque está en rojo cero, tiene alguna característica especial. Y las secciones, aquí es donde tenemos que revisar cuál va a ser el manejo que se tiene que dar en caso haya algún derrame en la sección de manejo y precauciones, ¿no? Entonces, una buena MCDS debería contar con estas secciones al menos. A veces no siempre todas vienen de esa forma, pero de acuerdo a lo que está establecido, debería contar con estas secciones. Y lo que les decía acá, el tema del rombo, para poder identificar el azul, riesgo a la salud, ¿no? El rojo, si es inflamable o no, la reactividad, si puede explotar o no. Y el blanco, algún riesgo específico, de repente es radioactivo, que no se use agua, si es de riesgo biológico, de repente es patógeno. Entonces, de esta forma, lo que se busca es comunicar rápidamente y en forma visual, a través de colores y números, las características de la sustancia y por lo tanto las características del residuo, porque esa sustancia estaba en contacto con algo y ese algo va a tener esas mismas características. Otra cosa importante para el tema de residuos peligrosos es el análisis de la compatibilidad entre el residuo entre el residuo y el contenedor. Si es un residuo ácido, de trazas de ácido, tiene que ser un contenedor que soporte ese residuo. Cuando se almacenen juntos los residuos, hay que ver que también sean compatibles. Incluso el momento de tratarlos, cuando ya estaban en el relleno, igual, ¿no? Entonces, el tema de compatibilidad nos habla de que sí, juntos los residuos pueden de repente potenciar o pueden reaccionar entre ellos.
Es por eso que este análisis de compatibilidad es importante durante el manejo y para poder hacerlo existe una tabla de compatibilidad ya establecida. Uno mirando las características del residuo puede saber si uno es compatible o no con otro, ¿no? Para garantizar de ponerlos alejados y no colindantes o no mezclarlos. El residuo de los residuos biocontaminados no pueden estar junto a un residuo contaminado peligroso, tienen que estar aparte, porque no son lo mismo. Un residuo peligroso, por ejemplo, que pueda ser inflamable, no necesariamente lo vas a mezclar con un biocontaminado. Podrían estar juntos, porque los biocontaminados no suelen reaccionar con nada, pero eh, identificados por separado, ¿no? Si tienes un almacén, en el almacén colocarás algún cilindro, algún tacho para un residuo inflamable y al costado habrá uno de biocontaminados, pero no deberías mezclarlos, porque si no lo que tienes es un residuo que va a tener ambas características, ¿no? Los residuos que provienen de los servicios, no, esos son los residuos que provienen de los baños, son residuos comunes, no se tratan como residuos contaminados, a menos que vengan del baño de un paciente. En los hospitales tienen un manejo diferente, como vamos a ver. Ujú. Gracias a ti, Francesca. Ok, entonces vamos a ver un poco hemos venido viendo algo de la legislación y vamos a ver que existen primero normativas internacionales, ¿ok? Esto justamente lo habíamos visto en las primeras sesiones. En las primeras sesiones, con respecto, a ver, déjenme ver, creo que acá tenía una actividad, denme un segundito, no me acuerdo bien. Denme un segundo, por favor, voy a dejar de compartir. Me parece que tenía una consulta, a ver. Mm, no, está bien, ya la atendí. Mm, denme un ratito, por favor, estoy revisando. Ujú. Esto es muy general. Todavía no hemos llegado a esta etapa, a ver. Ujú. A ver, no encuentro, voy a volver a buscar acá. Denme un segundo, por favor. Ujú.
No, vamos a continuar y de ahí seguro ya podré hacer la actividad. Ujú. Ya está. Ok, tenemos entonces que los residuos, habíamos hablado antes de que existían normas internacionales que nosotros nos habíamos como país, nos habíamos comprometido a cumplir. Ahí tenemos el convenio, primero el convenio de Basilea, que está relacionado al control y movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos. ¿Ok? Y esto se da, recuerdan que yo les decía que en algunos países habían encontrado que recibían recibían residuos de los países desarrollados. Eh, ¿Recuerdan lo que habíamos hablado, internalizar costos? Una de las primeras clases hablamos de la internalización de costos. No sé si recuerdan o alguien podría decirme a qué se refiere con externalizar costos. ¿Qué es lo que ustedes creen y opinan? De repente pueden tomar la palabra o pueden escribir a través del chat. Les doy ahí unos cuantos segundos. Cuando hablamos de externalizar costos, ¿a qué nos referimos? ¿Alguna respuesta, alguna idea, por lo menos que pueda compartir a través del chat, ¿no? O si prefieren pueden utilizar el micro? Creo que se debe al pago adicional sobre alguna contaminación que se hace en alguna parte, pero en realidad no Ok, hay ese tiene que pago ver con un adicional. pago, tiene que ver con contaminación. Sí, está bastante cerca. Gracias, Anderson, ¿no es cierto? Sí. Gracias, Anderson. Sí, tiene que ver algo con el pago, algo con la contaminación. A ver, Daniel Jesús nos dice tomar en cuenta los costos producidos por externalidades asociadas al proceso producto, impactos generados durante el ciclo de vida. Ya, pero la externalidad, ya, ok, tiene que ver con algo con el ciclo de vida de un producto. Ahí están, están bastante cerca, pero cuando no hablamos de externalidad es cuando alguien, alguien o algo, ¿no? Ha, no ha asumido el costo de su actividad. Cuando hablábamos de internalizar costos, recuerden, era porque yo me hago responsable, yo sé que voy a contaminar, ¿no es cierto? Ahí como nos dice Daniel, hay un proceso, hay impactos y yo asumo ese costo por el tratamiento de ese vertimiento o por el costo por pagar y llevar el residuo a un relleno. Si yo pago a una empresa para que lo disponga de un relleno de seguridad o sanitario, yo estoy internalizando el costo, lo estoy pagando yo. Pero cuando yo ese residuo, si yo soy una empresa de pinturas y tengo un montón de frascos, envases, y lo que hago es tirarlo y fondearlo por ahí, eso es una externalización del costo. Ese costo que me correspondía a mí, ¿ok? Que implica que voy a contaminar y que el costo de esta medida que yo debería haber previsto, no la estoy asumiendo yo, se la estoy dejando a la ciudadanía, al Estado, al ambiente, a alguien que lo asuma. Podría ser, por ejemplo, la municipalidad, ¿no? Podría ser el Estado, porque va a tener que ver qué hace ahora con esos residuos. Y precisamente cuando hablaba de externalidades y tomaba y quería un poco a ver si se acordaban, ¿por qué? Porque en los 60 recuerden que hemos ido viendo cómo había la preocupación por el tema ambiental, etcétera. Habían prácticas en las cuales se ha venido desarrollando nuevos materiales, nuevas metodologías, ¿y qué pasaba? Que al final los residuos no eran dispuestos en estos países desarrollados, sino que se contenerizaban, se ponían en contenedores, en envases, y se mandaban como productos de exportación y se mandaban a otros países, China, Turquía, la India, y lo que hacían era externalizar el costo. Yo como país, yo como empresa, no asumí el gasto que significaba tratarlo, no.
yo se lo externalizaba, que alguien más se encargue de eso y asuma el costo de eso. ¿Y a quién se lo mandaba? Se lo mandaba a países. Ya no es que lo mandara fuera de su empresa, ¿no? Porque de repente las reglas eran muy fuertes. Lo que hacía era mandarlo fuera de su país. Entonces, eso generó un montón de accidentes a nivel internacional. Tomar en cuenta los costos, acá nos dice Daniel, entonces se refiere a compensar los impactos que la empresa paga mediante pagos a terceros para compensar sus impactos, como los bonos de carbono. La externalidad la externalidad está más dirigida no a un tema de compensación, sino lo que a ti te corresponde asumir, porque no necesariamente el tema o mejor dicho, no necesariamente el pagar, por ejemplo, por el tratamiento de un agua residual es una compensación. Entonces, ahí la palabra compensación no cabría. Es más que todo cuando tú internalizas, es porque tú has identificado tus impactos y para cada impacto tú propones medidas. Para algunas será compensación, para otras será tratamiento, etcétera. Y todos esos costos de esas medidas las asumes tú. Pero la externalización es cuando tú sabes que vas a generar impactos, pero no te importa, no haces nada por evitarlos, porque no quieres gastar más plata en pagarle a alguien que se lleve el residuo al relleno, no le quieres pagar al relleno y lo tiras por ahí. Es más por ese lado. El tema de bonos de carbono es un tema, sí, podría ser de compensación, pero no tiene que ver con la externalización propiamente dicha, ¿no? Al menos en el ejemplo que les quería dar para el tema de residuos, la idea de externalización era estas prácticas que tenían estos países mandando los residuos fuera de su país y el otro país no sabía lo que tenía, pero tenía que asumir el problema que podía significar intoxicaciones, la muerte, problemas en la salud de repente de la población porque ese residuo se fue al agua, la gente empezó a tener alergias en la piel. ¿Quién asumía el costo de ese impacto era ese país? Ni siquiera otra empresa, ¿no? Porque los llevaban a lugares que no tenían las condiciones, que literalmente eran basurales o botaderos y eran empresas fantasma. Entonces, ese era el problema y ese es el problema de la externalización de costos ambientales orientado al tema de residuos. Entonces, es así que identificando este problema es que se hace el convenio de Basilea, que lo que busca es tener una trazabilidad y hacer un seguimiento y un control al movimiento transfronterizo. Por eso hablaba de transfronterizo. No es el movimiento que tú vas a tener de algo dentro de tu país, es el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, porque esos desechos peligrosos, no cualquier residuo, está sujeto o tiene características que pueden dañar a la salud de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice este convenio? Obliga que todos los países miembros aseguren que sus residuos, ¿ok? Por eso nuevamente, sus residuos se manejen y eliminen de manera ambientalmente racional. Eso quiere decir que, eso quiere decir que los residuos haya una trazabilidad sobre los mismos y se garantice a dónde están yendo de forma adecuada. Y establece un procedimiento de notificación previa en donde un país, si Perú va a mandar sus residuos de mercurio, nuestro país no tiene dónde disponer mercurio. Si nuestro país va a mandar residuos de mercurio fuera del Perú, porque no tiene dónde disponerlo, y lo va a mandar a Europa, donde existen lugares para disponer mercurio, entonces va a tener que hacer una notificación previa a ese país que lo va a recibir, cuáles son las razones por las cuales se está exportando ese residuo, en qué cantidades, cuál va a ser el medio de transporte, de repente va a ser en buque, en barcos, son grandes cantidades, y si es así, incluso tendrá que notificar a los países por los cuales va a pasar el residuo. Entonces, eso es lo que establece el convenio de Basilea, esta trazabilidad. Para evitar que haya una externalización. Luego tenemos el convenio de Rotterdam,
este convenio de Rotterdam lo que busca es, está orientado a una lista de sustancias químicas entre plaguicidas y productos químicos que han sido prohibidos o que vienen siendo restringidos. Y lo que se busca es promover la responsabilidad compartida entre el que produce el producto químico y el país miembro que lo adquiere. Entonces, una responsabilidad compartida a través del comercio internacional de ciertos productos para proteger la salud. Porque, ¿qué pasaba? Alguien compraba un producto, pero no se sabía ni qué características tenía y terminaban habiendo pues liberación del contaminante en el ambiente, etcétera. Entonces, lo que se busca es el procedimiento de consentimiento fundamentado previo, que es donde se comunica las características del producto que se va a exportar al país que lo va a recibir para que sepa qué es lo que está recibiendo, ¿no? Y tiene que haber un intercambio de información. Pero esto está orientado no a residuos, esto está orientado a algunos plaguicidas, por ejemplo el DDT, ¿no? Y algunos productos químicos. Hay una lista, no recuerdo ahorita cuántos eran, pero hay una lista establecida para el convenio de Rotterdam que están bajo este control. Y luego tenemos el convenio de Estocolmo, que también está orientado a sustancias químicas, pero aquí sustancias químicas que tengan ciertas características, que sean contaminantes orgánicos persistentes, es decir, que no se degraden, sino que se vayan acumulando en la cadena trófica. Y dentro de esos también tenemos al DDT, es decir, el DDT está tanto en el convenio de Estocolmo como en el convenio de Rotterdam. Otros sujetos del convenio de Estocolmo son los PCBs, las dioxinas y los furanos, ¿no? Y aquí la idea es eliminar o reducir la producción. Los países se ponen de acuerdo conociendo que estas sustancias son tan dañinas. La idea es eliminar o reducir la producción, que haya un control de la importación y exportación para que no haya liberación del contaminante en el ambiente. Entonces busca ir disminuyendo y restringiendo estas sustancias y de esa forma restringir también su liberación. Luego tendremos el convenio de Minamata, que también lo habíamos visto previamente, que tenía que ver con el control del mercurio en el... Ok, aquí me parece que hubo un error. Esto no va acá. Esto sería así. En el convenio de Minamata lo que busca es controlar el tema del mercurio, ¿ok? Porque el mercurio es una sustancia que es específico para el convenio, mientras los otros convenios están relacionados a una serie, a una lista de sustancias, este convenio tiene solamente a una en sus diversas formas, dado que genera problemas fuertes en la salud de las personas, en el tema de reproducción, en la vista, sistema aparato nervioso central. Es complicado, ¿no? Es complicado. Entonces, debido a estos impactos que va a tener la sustancia si entra en contacto con la población, y además de que es una sustancia que se utiliza sobre todo para lo que es la extracción de oro, en lo que es la minería ilegal en nuestro país, es que existe este convenio y se viene impulsando el tratar de disminuir el control de la misma sustancia, ¿no? Entonces vamos a ver que acá el mercurio va a estar bajo el convenio de Minamata, pero también podría estar bajo el convenio de Basilea si es que se quiere exportar fuera, ¿no? Para mandarlo a ser dispuesto en otro país. Pero todo lo que implique su manejo interno como sustancia y como residuo está bajo el convenio de Minamata. Bueno, aquí es un poco qué es lo que ha hecho el MINAM en el marco de este convenio. Ha hecho un inventario. A raíz de este inventario y a través de acciones, también ha generado cambios en los estándares ambientales de aire. Recuerden que el estándar de aire ya contiene mercurio, ¿no? Que antes no tenía, y con esto lo que se busca es tener una trazabilidad de cómo el mercurio se encuentra presente en la atmósfera, ¿no? En el aire, en nuestro entorno. Más allá de que solamente se monitoree en agua.
Entonces hay un control también de a quiénes son los que suministran el mercurio para tener un control de cómo se mueve en nuestro país e ir haciéndole la trazabilidad. Entonces, estas son algunas de las acciones que el MINAM ha llevado a cabo. Aquí tenemos una línea de tiempo que preparé un poco a modo de resumen de de varias normas que existen en materia de residuos. Existen normas que salieron antes de que salga el decreto legislativo 1278, que es el que hoy rige el tema de residuos en nuestro país. Antes era la ley 27314. Esta ley 27314 se da, como saben, en el año 2000 y su reglamento en el año 2004. En paralelo, o sea, mientras ha estado en vigencia esta norma, salió la norma para lo que es el transporte de materiales y residuos peligrosos, que lo da el MTC, la ley 28256, que luego tuvo una actualización en el año 2019, y esta es la que establece cómo se debe transportar los residuos peligrosos, donde precisamente indica que un operador de residuos, una empresa transportista, debe contar con un plan de contingencias aprobado por el MTC, si es que va a utilizar o va a hacer movimientos por las vías nacionales, ¿no? Entonces, sí, esta es la norma establecida para el manejo de residuos peligrosos. Luego aparece una primera norma de RAE, de residuos eléctricos, aparatos eléctricos y electrónicos. Aparece en el año 2012 el primer reglamento sectorial de manejo de residuos del sector agrario, ¿ok? En el 2013 y luego una actualización en el 2016, el reglamento para lo que son actividades de construcción y demolición, donde además de rellenos sanitarios y rellenos de seguridad, esta norma establece que debe haber escombreras para poder llevar los residuos de construcción y demolición. El problema es que hasta la fecha no se ha aperturado una escombrera como tal, ¿no? Pero sí existe la posibilidad y la norma lo reconoce. Es así que ese término escombrera ya figura el decreto legislativo 1278, que deja sin efecto todo lo que era la norma anterior, la 27314 y su reglamento. Este antes y este después en nuestras normas ambientales también responden a las necesidades globales y mundiales. ¿Por qué? Porque en los años 2000, en estos años de los 90, yo les había comentado que había habido una epidemia del cólera, había un tema de salud, entonces y las ciudades tenían grandes problemas para el sistema de recojo de basura. Lima tenía problemas grandes, el centro de Lima tenía esquinas donde habían montículos de residuos apilados, o sea, no es que haya residuos tirados, eran montículos de residuos apilados, generalmente las áreas colindantes a los mercados, ¿no? A los grandes mercados. Todo esto generó la preocupación de que tenía que haber un refuerzo en el sistema de recolección, manejo y disposición, sobre todo la disposición, para evitar que los residuos sigan siendo arrojados al río, porque estaban generando enfermedades y esto generaba el aumento en el costo de salud a nivel nacional. Todo ello al final genera que, a ver, me presenté una pregunta, ratito, perdón. Reglamento de gestión de residuos, sí, existe también la actualización del año 2022, gracias Susana. Sí, en el año 2022, ahora último, ha habido una actualización, la norma que sale, porque cada vez estas normas tienen que irse adecuando a la normativa actual, ¿no? Entonces lo que les decía es que la norma del año 2000 y del año 2004, ¿ok? La norma del año 2000 y la norma del año 2004, lo que buscaron era orientarse
disposición final de residuos. Ese era su máximo sueño. ¿Por qué? Porque el problema más fuerte era las consecuencias de estas malas disposiciones, ¿no? Contaminación de ríos, tratamiento de agua para fines de agua potable, etc. Entonces, esto era lo que se buscaba. Pero cuando aparece esta norma en el año 2016, el decreto legislativo 1278, el objetivo que tiene es bastante diferente. ¿Por qué? Porque ya el problema de disposición no estaba resuelto, pero al menos sí tenía una mayor, sí ha tenido una mayor, ¿cómo se podría decir? Habían ya algunos rellenos en nuestro país, antes no teníamos, ¿no? Lo que teníamos eran botaderos. Entonces, es así que la norma busca potenciar, además de lo que vendría a ser la disposición, es potenciar la valorización de residuos y darle más fuerza a la minimización, ¿no? Eso ya estaba, eso ya estaba en el mundo en general, eso ya se venía realizando y lo que se quería era que esto se vaya implementando, ¿no? Luego, esta norma del 2016 ha sufrido una serie de actualizaciones, ¿ok? Una serie de actualizaciones. En el año 2017 aparece una norma de vivienda con respecto al manejo de los lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿ok? Del sector vivienda, porque esto viene precisamente del sector saneamiento. Luego está la norma del año 2019 que tiene que ver con el reglamento de la ley del sistema portuario nacional y que tiene una resolución ministerial en la que habla de el manejo de sustancias o la elaboración de un plan integral de gestión de residuos de los buques en el marco del convenio de Marpol. Entonces, eso está bien dirigido a toda la parte de puertos, ¿no? Luego tenemos que en el año 2018 aparece una actualización de la norma técnica de salud. Teníamos una anterior y con esto se actualiza la norma técnica para lo que son los residuos hospitalarios que vamos a ver al final de este bloque. 2019 aparece una nueva norma de RAE y deroga la del 2012. Aparece lo de la norma técnica que ya habíamos señalado en cuanto a los colores, en cuanto a los colores, aparece también la norma de plástico de un solo uso. 2021 aparece también lo que es el régimen especial para la gestión de manejo de NFUs, entendiéndose que son neumáticos fuera de uso. En paralelo hay cambios en la normativa y bueno, hasta el 2021 es lo que tengo mapeado. Luego de esto hay algunos otros cambios como el que nos indica Susana aquí a través del chat, que tienen que ver con la actualización de la norma para lo que son residuos sólidos de la construcción y demolición. En cuanto al decreto legislativo 1278 y su reglamento, esto, como podemos ver, esto es lo que es transversal y todos los reglamentos complementan, pero también lo toman de base, ¿no? No se contradicen entre ellos. Y establece unos principios para la gestión integral de residuos sólidos que van a ser válidos para los diversos sectores. En ese sentido, es que vamos a ir viendo que el primer principio, o sea, hay 5 principios. El primer principio tiene que ver con el tema de economía circular. Y esto lo vamos a ir viendo con más fuerza en los diversos sectores porque, por ejemplo, existe una hoja de ruta de la economía circular de agricultura, una hoja de ruta de economía circular del sector producción, y el MINAM tenía también un área que estaba
orientada más que todo al tema de residuos, relacionado al tema de economía circular, ¿no? Y aquí vamos a ir viendo que la idea es que el residuo, en general, se quede el mayor tiempo posible en el ciclo productivo. Luego vamos a ver que otro de los principios del decreto legislativo es la valorización de residuos. La valorización de residuos que va a buscar que los residuos no vayan de frente a ser dispuestos, sino que se busque, sean usados de alguna forma, sea de forma material o valorización material o energética. Luego está la responsabilidad extendida del productor, que vamos a ver en próximas diapositivas, la responsabilidad compartida, ¿no? No solamente del que genera, sino del que transporta también, y es no es que yo te entrego mis residuos y ya no me entero, ¿no? Yo te entrego mis residuos y si algo pasa, tanto tú como yo somos responsables. Y bueno, el principio de protección a la salud pública y la protección del ambiente. Estos son los principios de la gestión integral de residuos. Como les decía, el tema de enfoque de economía circular es que un residuo, se genera un residuo debido al consumo, se busque gestionarlo para que vuelva a ser un insumo y esté dentro de este proceso, ¿no? El mayor tiempo posible. Este principio de enfoque de responsabilidad extendida del productor es un enfoque que incluso se va a ver reflejado en la norma de los NFUs, en la norma de neumáticos fuera de uso, porque en sí el principio tiene como objetivo minimizar la contaminación, porque busca que los productores, ¿ok? No el generador, sino los productores asuman su responsabilidad en lo que implica la recolección, reciclaje, diseño del producto. Es decir, si ellos van a poner a disposición de la población un producto, lo que busca es fomentar su responsabilidad, que el producto sea lo más amigable, que el producto tenga la posibilidad de pueda ser reusado, reciclado, y en todo caso, si se va a generar un residuo peligroso, ponga también a disposición de la población la opción de que pueda devolverse algo que él pueda volver a usar. Y ahí es donde un ejemplo de esta responsabilidad extendida del productor es la logística inversa, ¿no? Esta logística inversa es un conjunto de actividades logísticas que va a tratar de que haya una recolección selectiva, no de cualquier residuo, sino de aquellos que son los que son de interés, ¿no? Y se retorne hacia el productor para que pueda recuperar algunos materiales o componentes de ese residuo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la Aetna, ¿no? Tiene estos equipos, se usan, se entregan a los distribuidores, pero también una vez que se utilizan en los carros, ya puede que ya no se usen, hay una recolección selectiva para poder llevarlo nuevamente hacia la misma empresa y la misma empresa puede volver a reusar algunas cosas que se encuentran en el producto o en el residuo para volver a ponerlo en el mercado. Entonces, esta es la idea del enfoque de responsabilidad extendida del productor. Aquí estamos viendo que en la logística inversa, así como yo pones una logística para llevar el producto hacia el consumidor, la logística inversa implica llevar el residuo hacia el productor para que recupere algo del mismo. En la responsabilidad compartida, como les había dicho, requiere que haya una participación de los actores, ¿no? Tanto el generador, el que genera el producto, el residuo, el que transporta el residuo, el que va a recibir el residuo e incluso de la municipalidad que pueda estar a cargo de la supervisión. O de las otras entidades como EFA, que va a estar a cargo de la fiscalización con respecto a este operador como relleno sanitario, ¿no?
Entonces, este enfoque de responsabilidad compartida fomenta las auditorías. Por ejemplo, en los hospitales muchas veces como práctica se utiliza que hay un área, el área responsable, lo que hace es algunos días durante el año, una vez que ya tiene su empresa operadora de residuos y le ha entregado pues las jeringas, los biocontaminados, ¿no? Eh, siguen sin que se lo digan, siguen a la empresa operadora para ver cómo hace el camino hacia el relleno, ¿no? La idea es que ellos no descubran que, por ejemplo, las agujas las están vendiendo o se las están entregando a un tercero, que durante un buen tiempo hubo ese problema, que las recolectaban, se las estaban llevando, pero por ahí las bajaban y se las entregaban a un inescrupuloso que luego las iba a volver a poner en el mercado. Entonces, este tema de auditorías, si trabajas en una empresa operadora o una empresa que contrata, tendrías que ver que la empresa operadora tenga al día sus autorizaciones ante MINAM, ¿no? Porque sin esas autorizaciones no puede hacer el servicio, que se los esté entregando, que se los esté llevando a un lugar que se encuentre autorizado. Todo ello implica la responsabilidad compartida que precisamente fomenta las auditorías en los diversos actores de la cadena, ¿no? Es así que, debido a estos principios, es que este decreto legislativo lo que va a buscar es maximizar el uso de materiales, ¿no? Y va a tener tres finalidades. La primera es la de la prevención o minimización. Recordemos que eso está de la mano con el tema de la gestión, ¿no? Lo segundo que va a priorizar es la recuperación o valoración de los residuos. Y lo tercero es que se disponga lo que ya no pueda ser ni minimizado ni valorizado. La situación actual es que la mayor cantidad de residuos están siendo eliminados. Una cantidad no tan grande viene siendo valorizada y lo mínimo es lo que se minimiza. Entonces, lo que se plantea a través de la norma es que eso cambie, eso se invierta. La mayor cantidad de residuos sean minimizados, otra cantidad importante sea valorizada y ya lo último, lo más pequeñito, es lo que sea eliminado. Ok, vamos a pasar a lo que es material de descarte, que es otro término importante dentro de esta normativa. A ver, denme un segundito, por favor. Okay. Este material de descarte es un término que se emplea y que nace a raíz del decreto legislativo 1278, en donde se señala que el material de descarte es todo subproducto, merma u otro, ¿no? O sea, es un subproducto, es una merma que puede ser peligroso o no peligroso, resultante de una actividad productiva o de una actividad, ¿no? Y este subproducto, esta merma que puede ser peligrosa o no peligrosa, que proviene de una actividad, es un insumo directamente aprovechable, es decir, que no es que vaya a pasar un proceso, sino que es directamente aprovechable por otra actividad. Es así que, al no ser un residuo, puede ser transferido, recolectado, mejor dicho, bajo cualquier modalidad. Eso quiere decir que puede contratar una empresa operadora de residuos, si lo quiere, para ser transportado, o si desea, puede simplemente un camión autorizado para el uso de mercancías o el traslado de mercancías también lo puede transportar. Ahora, ¿por qué se da esta opción? Porque por lo mismo que ya no va a ser considerado un residuo, por lo mismo es que no va a tener que ir a un relleno, sino que está yendo a ser entregado a la actividad 2, donde es un insumo directamente aprovechable. Es por ello que ese transporte que se va a hacer
no necesita obligatoriamente una empresa operadora. Y cuando se entrega a este tercero que tiene interés, eso puede ser entregado de forma gratuita, puede ser comercializado, eso ya queda de parte de las dos empresas, la que tiene su producto y la que lo ve como insumo. Si quiere se lo dona, lo otro es que se lo venda, entonces eso va variando, ¿no? Lo que sí es que se señala que las empresas que tengan este tipo de material de descarte tienen que comunicar a la autoridad sectorial que lo van a estar manejando de esa forma para que esté en regla. Recuerden que existen instrumentos de gestión ambiental, entonces tiene que estar declarado de alguna forma que este residuo, lo que antes era un residuo, ahora bajo el análisis y el concepto de material de descarte, corresponde a un material de descarte que ya no va a ser dispuesto a un relleno, sino que se va a entregar a un tercero autorizado. Entonces, ahí es donde tiene que declararse y hacer los cambios pertinentes. Les decía que cuando uno tiene para el transporte, como ya no vas a necesitar una empresa operadora, tendría que ser una empresa que autorizada para el transporte de mercancías por el MTC. Y si es que se va a transportar este material de descarte y tiene características de peligrosidad, no, si el material de descarte tiene características de peligrosidad, entonces, si bien no vas a contratar una empresa operadora de residuos, sí tienes que considerar que el transporte de ese material de descarte peligroso tiene que tomar en cuenta la norma que les había dicho que tiene que ver con el transporte, ¿no? de materiales y residuos peligrosos. Esa norma de transporte de materiales y residuos peligrosos sí le sigue siendo aplicable al transporte de descarte que tenga características de peligrosidad. Entonces, aquí en el ejemplo, vemos que en el ámbito de un generador se genera un material de descarte que puede ser transportado con o sin empresa operadora, ¿no? Aquí de repente lo que faltaba era indicar el tema de que tiene que cumplir la normativa para materiales peligrosos de contar con esa característica. El material de descarte debe ser considerado residuo sólido en caso haya perdido su utilidad. Si es que por alguna razón se almacenó y perdió su utilidad, ya no va a poder ser usado como insumo, entonces ya es considerado un residuo. O también puede ser considerado residuo cuando, a pesar de tener sus características, no hay un interesado, no hay alguien que vaya a hacer uso de él. Por lo tanto, va a tener que irse al relleno de disposición, ¿no? Ese relleno sanitario para disposición, ahí sí, en ese caso, va a tener que llegar o ser transportado por una empresa operadora. Entonces, la condición es que si voy a un relleno sanitario, siempre quien tiene que llegar, la empresa operadora. Si el material de descarte, a pesar de que tiene muy buenas potencialidades para usarlo, no es usado por nadie, en ese caso entonces tendrá que ser tratado como un residuo. Aquí me parece que tenía algunos ejemplos. A ver, déjenme ver un ratito. Voy a dejar de compartir. Vamos a ver si logro entrar. A ver, déjenme un segundito que... Ah, ok. Aquí, por ejemplo, les voy a
Si de repente es esta. A ver, voy a ver la otra. Ok, acá hay uno. Vamos a... ¿Dónde estás? Sobre el almacenamiento de NFU no existe, que yo recuerde, no existe una norma técnica, solamente tenemos la norma de la que les mencioné, esta que sale en el año 2021 para el manejo de los NFU. Y en ese manejo de NFU, lo que busca es que ya no estén, precisamente lo que está buscando es que ya no sean enterrados, sino que se les dé una valorización o que sean almacenados por un periodo mientras los colectivos que tienen que terminar de asentarse les puedan dar opciones de valorización, ¿no? Pero no hay una norma sobre el almacenamiento, no, eso no existe, eso tiene que ser propuesto por quien los está generando. Entonces, lo que voy a, por favor, me confirman si pueden ver mi pantalla. Sí, perfecto. Lo que vamos a ver es un ejemplo de un ejemplo de material de descarte. Me parece que esto es en Francia, de la cerveza Chimay, es una producto francés que tiene todo este sistema de cómo se utiliza el material de descarte con unos vecinos cercanos a su planta. ¿Ok? Entonces vamos a ver este ejemplo un poco para que entendamos cómo funciona. La drèche est un sous-produit issu de notre salle de brassage. Il s'agit du résidu solide de la filtration qui nous permet d'obtenir le mou. Elle se compose principalement d'enveloppes de grains, de sucre et de protéines provenant de l'orge maltais. À Chimay, nous avons de la drèche fraîche disponible toute l'année. Ça représente plus de 3500 tonnes par an. Elle est utilisée comme aliment dans les élevages à proximité de la brasserie. Elle est lactogène. Elle permet aux vaches de produire plus de lait par jour. Depuis quelques années, nous avons décidé de donner de la drèche de brasserie de l'abbaye Chimay pour sa valeur alimentaire. Donc, faut savoir qu'une vache a besoin de protéines et d'énergie dans sa ration. Et la drèche de brasserie a l'avantage d'être riche en protéines et avec un coût relativement abordable. Le lait de nos vaches est collecté par Coferme et servira à la production de fromage de Chimay. Okay, este es un ejemplo de cómo hay esta es la merma de la empresa esta que produce la cerveza y esta merma es utilizada y donada, por eso incluso si bien este es un ejemplo francés, en nuestra norma nos dicen que este material de descarte puede ser donado, comercializado y es utilizado en esta otra área, este otro sector de cooperativa, es una cooperativa que lo que tiene son ganado y genera quesos. Entonces, vamos viendo que este material de descarte, si bien ya no lo utiliza la empresa cervecera, es directamente usado tal cual, sin transformación, por esta otra actividad ganadera. Voy a pasar, me parece que tengo otro más aquí. También es súper cortito. A ver, denme un segundo. Esto es aquí en Perú.
Ecoparque Bacus, país, Perú. Pucallpa es una ciudad altamente afectada por la deforestación en Perú. El Ecoparque Bacus es un modelo que transfiere conocimiento a actores locales, a la vez que aprovecha los subproductos cerveceros de la planta San Juan y fomenta la reforestación. La planta artesanal de abonos transforma 1.500 toneladas de subproductos en 450 toneladas de abono y es utilizado en las plantaciones forestales, en las cuales se ha reforestado 248 hectáreas, con más de 275.000 árboles. Entonces, como estamos viendo, este es otro ejemplo en donde ha habido un uso de este subproducto que es, o de este proceso, y es utilizado directamente por un tercero para actividades de reforestación en la zona. Ok, entonces, dicho eso, vamos viendo entonces que teníamos la minimización, la valorización. Dentro de este tema de valorización podemos incluir el material de descarte como algún enfoque. Ahora también, ¿qué es lo que dice nuestras nuevas normas en cuanto a lo que son las áreas degradadas por residuos? Recuerden que tenemos que los rellenos sanitarios y los rellenos de seguridad, ¿no es cierto?, están hechos con base en un expediente donde se establece cuántos residuos van a recibir, cuál es la ingeniería que van a tener para recibir los lixiviados, moverlos, para lo que va a ser hasta qué altura van a llegar la trinchera, las celdas, la compactación. Todo eso tiene una descripción, un análisis. Pero recuerden que tenemos estas áreas de botaderos, estas áreas degradadas por los residuos. Entonces la norma reconoce que en nuestro país existen estas zonas degradadas por los residuos. Por lo tanto, lo que busca es que estas áreas que han sido degradadas por residuos, ¿ok?, sean recuperadas o reconvertidas. ¿Okay? Eso es lo que va a buscar, que sean recuperadas o reconvertidas. Aquí, como podemos ver en esta otra diapositiva, estamos hablando de reconversión, ¿ok? Y estamos hablando de la recuperación. Entonces, la recuperación va a estar ligada a áreas degradadas por residuos sólidos, como estamos viendo en la imagen, ¿ok? Entonces, donde no ha habido condiciones técnicas, ¿ok? Donde no han habido condiciones técnicas, simplemente se encontró el pampón, se tiró todo, se contaminó agua, también el terreno, ¿no? Entonces, la recuperación está ligado a aquellas áreas que han sido degradadas por residuos, donde simplemente se empezó a almacenar o a vertir los residuos sin ningún control. Y luego vamos a tener actividades de reconversión, en donde sí existía o sí existió un expediente técnico, ¿ok? Sí existió un expediente técnico. Y al existir este expediente técnico, se ha hecho un manejo, pero nunca llegó a obtener la certificación ambiental y todas las autorizaciones. Se ha trabajado con un control, tiene algo, pero no tiene una autorización y un reconocimiento como relleno sanitario. Esas áreas son las que tienen que ser reconvertidas, ¿no? Los sitios que han sido degradados por residuos, las áreas degradadas por residuos, son inventariadas. ¿Y quién inventaría esas zonas o esas áreas? Es la OEFA. La OEFA elabora un inventario y lo pone a disposición de la población. De hecho, pueden buscarlo, ¿no? Y pueden ir identificando estas áreas degradadas. Y las va categorizando. Es decir, va a señalar si es un área donde debe hacerse reconversión
o un área donde debe hacerse recuperación, entendiendo ya que un área reconvertida, ¿ok? Un área reconvertida es esta que se hizo sobre un expediente técnico, pero no tiene autorización. Mientras que un área recuperada va a estar orientada a aquella zona donde sí simplemente se trabajó de forma inescrupulosa y se dañó el entorno. Entonces, la municipalidad de la jurisdicción es responsable por la recuperación y reconversión. Entonces, aquí vemos dos actores. OEFA, quien identifica, y la municipalidad es quien debe ver si corresponde a recuperar o reconvertir estas áreas, ¿no? Y para ello tiene que implementar proyectos de recuperación o reconversión. Nuevamente, la recuperación, vemos en la imagen una fotografía de un área donde no ha habido compactación, no hay maquinaria, está totalmente a cielo abierto, ¿no? Aquí hay que hacer recuperación, mientras que en esta otra imagen es un área que sí ha habido cierto control, no vemos que estén los residuos ahí en la zona, pero no ha cumplido con lograr tener todas las autorizaciones. Entonces, aquí se requiere hacer una reconversión. Para ello, el MINAM ha puesto a disposición de las municipalidades estas resoluciones del año 2019, donde establece términos de referencia para formular, es decir, la estructura para que se formulen los planes de recuperación y los planes de reconversión. Entonces, nuevamente, la reconversión. Empecemos por la recuperación. La recuperación me va a permitir tener áreas, recuperar estas áreas que han sido degradadas, ¿no? Lo que va a lograrse es remover estos residuos sólidos. Además, van a requerirse en paralelo tener celdas transitorias por un plazo máximo de 3 años. ¿Por qué se establece ello? Porque como son áreas degradadas por residuos, donde la práctica o donde lo que se hace es llevar los residuos, tiene que existir un lugar que siga recibiendo estos residuos, porque si no voy a generar nuevamente otra área degradada. Entonces, cuando uno plantea el proyecto para recuperar el área degradada, tiene que evaluar si es que va a requerir, además del proyecto para recuperar y remover esos residuos de esa zona, va a necesitar plantear un proyecto de celdas transitorias, que son habilitación de celdas, que por un lapso de 3 años, donde se dispongan los residuos mientras se van haciendo los trabajos de recuperación en la zona, ¿no? Mientras que las actividades de reconversión significaban que yo ya tenía un expediente técnico y de repente el lugar he venido haciendo compactación, prácticamente lo tengo casi todo, solamente que nunca se llegó a complementar todos los permisos y autorizaciones, ¿no? Pero ahí lo importante es que en esas zonas, a pesar de no ser reconocidas, tienen un manejo lixiviados, un manejo de gases, está impermeabilizado, un control de taludes. Entonces, esto es otro tema importante, esto es más que todo para residuos municipales y eso es a cargo de las municipalidades, ¿no? Otra cosa transversal e importante en el manejo de los residuos es que con la norma del 1278 se establece que hay una plataforma para recibir la información de los generadores municipales y no municipales hacia el MINAM. La idea es que a través del CIJARSOL, se declare, las municipalidades saquen sus usuarios y declaren en forma online, declaren los residuos que se vienen generando en sus jurisdicciones. Entonces, las municipalidades provinciales y distritales, en el último día hábil del mes de marzo de cada año, ¿no? Presentan a través del CIJARSOL, reporten las actividades del año anterior. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que el MINAM tenga la información de cuáles son los residuos generados en
en las diferentes provincias, regiones, y poder establecer estadísticas para tomar decisiones, ¿no? Esto alimenta el Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente en el Perú, ¿no? Y de esa forma salen las estadísticas, como les decía, se pueden tomar decisiones, modificar, impulsar algunas cosas, generar incentivos, etcétera. Pero este Cijarsol no solamente es para las municipalidades, también es para los generadores no municipales. ¿Por qué? Porque se vio que en la práctica, antes de la norma, las municipalidades mandaban esta información. El problema eran los generadores no municipales, porque los generadores no municipales se suponía que se lo mandaban a los sectores, ¿no? Al Energimina, se lo mandaban a Produce, pero no necesariamente por un lado cumplían con ello y por el otro lado no, esa información se perdía. No siempre los sectores se lo trasladaban al Ministerio del Ambiente. Por lo tanto, se vio que esta plataforma tendría que recibir tanto de las municipalidades como de los usuarios no municipales. Otra cosa importante que señala la normativa en materia de residuos, que hace un cambio, y que es por eso que en el año 2017 sale una norma del sector vivienda, es que los lodos que son generados en las plantas de tratamiento de agua para consumo humano, es decir, en las plantas de agua potable o en las plantas de agua residual, las que reciben las aguas del sistema de alcantarillado de las ciudades y otros sistemas, son considerados como residuos no peligrosos. Y esto en realidad es algo bueno porque antes de que se diera la norma, yo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto en donde se quería utilizar los lodos de una empresa operadora y se quería hacer compostaje, pero no sé, en ese momento quien era la autoridad era Digesa, eso ya fue transferido a Minam, se tuvo que mandar a hacer un análisis, fue todo un problema para demostrar que esas aguas eran adecuadas para esos usos, ¿no? Para hacer este proyecto. Hoy en día, ya con la base de la experiencia, ya están declarando simplemente, si vienes de un lodo, de un agua residual doméstica, o vienes de un lodo de agua potable, de una planta de agua potable, ya tu lodo es no peligroso. Ya no hay que hacer ese trámite que yo les decía, que en su momento yo tuve que hacer, ¿no? Además, ¿qué pasaría si es que el lodo proviene de una papelera? ¿No? Si el lodo proviene de una papelera, no proviene de una planta de acuerdo a la norma. Entonces, ahí no podemos decir que es no peligroso. Pero recordemos que ante el MINAM es quien podría se podrían hacer los trámites para ver si ese lodo de esa papelera se puede, ¿cómo se llama?, utilizar como residuo no peligroso para cualquier otro fin, ¿no? Entonces, es ante esta entidad a quien hay que entregarle este informe de calidad de lodo, ¿no? Para que pueda definir si es o no es peligroso. Además, la definición de no peligrosidad también da la ventaja de que el costo de disposición sea menor, ¿no? Un costo de disposición de un residuo peligroso no es lo mismo que uno no peligroso. Por eso es tan importante tener claro si estamos manejando residuos peligrosos o no peligrosos, sobre todo cuando provienen de un proceso y se trata de un lodo. Francesca nos pregunta, ¿se puede aprovechar para otros procesos? Es que la norma te dice que ya es declarado como residuo no peligroso. Si tú quieres, reaprovechas este lodo sabiendo que es no peligroso, o si deseas, lo dispones. ¿Cómo lo reaproveches? Eso ya lo defines tú. Lo único que vas a necesitar es ver si es que en ese reaprovechamiento vas a requerir alguna autorización adicional o cumplir con alguna normativa. No te digo que haya una normativa de residuos adicional que tengas que cumplir, pero tal vez sí alguna normativa de otro sector, dependiendo de lo que quieras hacer con el lodo, que ya sabes que no es peligroso. Entonces, ¿se puede reaprovechar en otros procesos? Sí, lo puedes reaprovechar en otros procesos, pero sabiendo que es no peligroso.
pero eso no implica que tu proyecto, como proyecto, tenga que pasar por alguna otra autorización de algún otro sector. Eso ya se tiene que ir viendo sobre la marcha. Pero lo bueno es que tú ya sabes que es no peligroso. Ya no tienes que pasar por el trámite engorroso de ir a pedir, a mandar muestras y esperar que te digan si eso no es, ¿no? La norma de también nos dice esta norma del decreto legislativo 1278, nos habla, ¿no? Nos habla de que existen instrumentos de gestión ambiental, porque recordemos que habíamos hablado del CEIA y los reglamentos, pero también existía, este 1278 tiene una sección que tiene que ver, está de la mano con lo que nos dice el CEIA, porque precisamente tiene componentes que tienen que pasar o para ser establecidos, construidos, tienen que pasar o obtener certificación ambiental. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos de gestión ambiental que menciona este reglamento? Dentro del marco del CEIA se mencionan a las DIAs, ¿no? Sí, se han establecido que para ciertas infraestructuras se requieren DIAs, estudios semidetallados o estudios detallados, ¿ok? Adicionalmente a ello, la norma también ha establecido otros instrumentos complementarios al CEIA. Y nuevamente, digo complementarios porque el CEIA no los menciona, pero el reglamento sectorial sí, ¿ok? Como sería el caso de los programas de reconversión y manejo de áreas degradadas o los programas de recuperación. Ya sabemos que cuando hablamos de áreas degradadas, estamos hablando de áreas que no tienen autorización y que pueden haber contado con un expediente técnico o simplemente se acostumbraron a arrojar los residuos ahí. Entonces, dependiendo de cuál sea el caso, se tendrá que hacer recuperación o reconversión. También nos habla de la ficha técnica ambiental, que son para proyectos que de repente van a ser mucho más sencillos y van a requerir igual algún análisis ambiental. También nos habla del programa de adecuación y manejo ambiental, PAMAS. Si bien a la fecha ya no se presentan PAMAS, justamente cuando nació estaba el reglamento y la ley, había un proceso de regularización. Okay, hay un proceso de regularización y muchos PAMAS se quedaron en stand-by ante DIGESA. Y DIGESA perdió las competencias, se lo mandó a MINAM. Creo que MINAM terminó de aprobar algunas cosas y con eso se cerró, ¿no? Porque ahora, si es que ya estás, la idea es que si vas a ejecutar, antes de que vayas a ejecutar, tengas algún instrumento en el marco del CEIA, ¿no? Y si ya vienes operando, tendrás que hacer algún programa de reconversión o recuperación. Y bueno, estos son los instrumentos en el marco de los residuos sólidos que nos menciona o que de alguna forma se relacionan con que se encuentran en este reglamento, ¿no? Otro tema importante que menciona el reglamento es que para la importación, tránsito y exportación de residuos, nos dice que la exportación solamente se va a dar en dos casos. Si voy a hacer valorización, ¿ok? O si voy a hacer disposición. Eso quiere decir, si yo estoy mandando un residuo fuera, es porque voy a disponerlo fuera. Y el ejemplo que yo les había dado era del mercurio. No tenemos minas de sal o áreas para disponer mercurio en nuestros rellenos de seguridad. Entonces, lo que pueden hacer las empresas es almacenar este residuo hasta cuando hay una cantidad significativa, hacer la exportación. Y para esto se puede hacer porque va a exportar con fines de disponer el residuo adecuadamente. La otra opción es que se haga valorización. Entonces, aquí el residuo, por ejemplo, puede ser plásticos que se van a exportar a Singapur para que luego sean transformados, no sé, pues en las frazaditas polares o en material, en algún otro material. Para esos fines también se pueden exportar. Ahora bien, habíamos hablado del convenio de Basilea. Ojo, convenio de Basilea va a estar relacionado solamente a residuos peligrosos,
¿ok? No a los no peligrosos. Me parece que acá ahora sí tengo una actividad, denme un segundo para poder hacerlo e ir cerrando el día de hoy, porque nos vamos a quedar en esa sección, nos va a faltar gestión de residuos municipales, no municipales y hospitalarios. A ver, déjenme ver. Voy a dejar de compartir. Ya. A ver. Estoy. A ver, les había mencionado esto. Esto. Parece que esto no. Ya. Ok. Voy a tratar de duplicar, denme un segundo. Les estoy pasando por el chat. Les estoy pasando por el chat el link con el código como para hacer una actividad y cerrar algunos conceptos de ahora. Si hay algo que de repente no he llegado a precisar, creo que va a ser la oportunidad para poder hacerlo. Voy a compartir la pantalla. Ahí voy a esperar que hayan algunos cuantos unidos para comenzar y aprovecho también para ir explicando algunas cosas que de repente no haya tenido el detalle de hacerlo, ¿no? Ok, ingresó una persona, les pido que por favor el resto vaya ingresando, a ver cuántos son en sala, somos 42, son 42, solamente hay uno unido, espero que continúen, que llevan dos, por lo menos comenzar con un tercio o un cuarto, serían unos 10, 12 personas. Ok, llevan 10, 11, a ver, esperemos el número 12 y arrancamos, para tampoco demorar mucho porque sé que ya estamos sobre la hora. No te preocupes, Francesca, si por alguna razón no te deja entrar, pues sí, no tengo para mandarte el link directo, o sea, lo suelo compartir de esta forma. Tienes que ingresar a www.mentimeter.com e ingresar este código. En todo caso, lo que puedes hacer es escribir a través del chat. Gracias, Susana, pero no estoy segura si es eso. ¿Sí? Ok. Gracias. Ok, entonces comenzamos.
No es material de descarte. Ojo, la pregunta es, no es material de descarte. Entonces, quienes han respondido lo de Chimay es porque han estado en otro video. El ejemplo de Chimay era un material de descarte. Por lo tanto, cuando decimos del bagazo que fue usado, ¿no? Que se usaba en el proyecto Chimay o que era compartido con la cooperativa de quesos, eso sí era material de descarte. Ahora, los restos de almendra que ingresan a una nueva línea de producción, si es que yo tengo un subproducto y ingresa a otra línea de producción, eso también puede ser considerado material de descarte, ¿ok? Porque es un subproducto y está entrando a otro proceso. Ahora, lo que no sería material de descarte es el resto mineral colectado que vuelve al mismo proceso. Es el mismo proceso y es el mismo mineral, ¿no? Es como una merma, pero que volvió al mismo proceso. Eso sí no sería un material de descarte. La diferencia con el tema de la almendra podría ser que aquí sí es un subproducto, mientras que aquí es resto de mineral. Aquí es claramente este es un subproducto. Esta línea de producción se entendería que podría ser de un tercero, pero aquí está yendo un mismo proceso. Es como que tú mandas el mineral a procesar, pero de repente, uy, se te cayó el mineral y lo vuelves a mandar, eso ya no sería material de descarte, ¿no? Eso sigue siendo el mismo mineral que lo estás recuperando. Por eso aquí la respuesta correcta sería la número 6, como la mayoría de ustedes ha identificado. Una escombrera, de acuerdo a la normativa actual y a lo que les había indicado, a ver, de repente ahí, ok. Áreas donde disponen residuos de construcción o minería. Ojo, en las escombreras no colocamos residuos de minería, ¿ok? Podrían tener ese nombre, pero no son las escombreras propiamente dichas. La normativa nos habla de escombreras para residuos solamente de construcción. Y lo que sí es correcto es que también les había indicado que en nuestra fecha no existe ninguna escombrera aprobada. Y no existe porque son competencia de las municipalidades señalar las ubicaciones de estas escombreras. Son las municipalidades quienes deberían identificar los lugares donde podrían tenerse. Lo que tienen las mineras son depósitos para manejar todos los subproductos de su proceso, pero la escombrera como tal, como término escombrera, se encuentra definido en la ley porque deben recibir residuos solamente de la construcción y de la demolición. Y sí, son las municipalidades quienes tienen que impulsarlas y precisamente señalar los lugares para las ubicaciones. A la fecha, en nuestro país no existen. Ok, se mantiene tal cual. Ok, aquí los RAE lo pasé rápidamente, no es materia de mayor detalle, no obstante me permite poder dar algún feedback al respecto. Los RAEs sí son bienes priorizados, ¿ok? Los RAEs son bienes priorizados. Los RAE son residuos peligrosos. Sí son considerados como residuos peligrosos, de acuerdo a las normativas. Son considerados como residuos peligrosos. Y la normativa existente incentiva su adecuada disposición final, sí, pero además, y ahí es lo que les decía de la norma que salió de las
más que su disposición final, lo que buscaba es la recuperación, recuperar las trazas de mineral o material que pueden ser vueltos a usar. Porque recuerden que generalmente estos RAEs tienen, pueden ser cables de cobre, láminas de algún metal semiprecioso. Entonces, lo que se busca más que todo es recuperarlos, ¿no? Disponerlos ya las carcasas, pero sobre todo tenerlos dando vueltas ahí, recuperando aquello que todavía puede servir. Ok, se mantiene F. No sé quién es F y Giovanni van adelante. De acuerdo a la norma, son residuos no peligrosos. Justo hablábamos de esos residuos no peligrosos. Yo les decía que era mucho más sencillo ahora, que antes había tenido que hacer todo un trámite. Correcto, son no peligrosos los residuos de agua potable. Ahora, ¿los lodos de una planta de tratamiento de agua residual industrial son no peligrosos? No, no sabemos, porque tendríamos que analizar el proceso. ¿Y quién va a analizar el proceso y terminar de definir? Vamos a tener que hacer un análisis de laboratorio y BINAM tendrá que definirlo. Por eso es que el agua industrial, el agua residual doméstica, solamente la doméstica, pero ya desde el momento en que se coloca la palabra industrial, no sabemos qué proceso es. Si fuera, por ejemplo, un lodo proveniente de una planta de tratamiento de una empresa de curtiembre, lo más probable, o de una textil, probablemente ese lodo no sea no peligroso, tenga trazas de metales pesados por el proceso que tiene. Entonces, no podemos decirlo así. La norma no ha dicho para procesos de agua industrial también es no peligroso, no. Ha dicho para agua potable y agua residual doméstica. Por tanto, la planta de tratamiento del agua de un camal cae en el mismo supuesto de un agua industrial. La norma no dice que agua de camal es, o de tratamiento de un agua residual de un camal es no peligroso. Podría serlo, sí, pero ¿quién tendría que definirlo? Nuevamente, a través de un análisis tendríamos que demostrarlo. Y probablemente para el caso del camal pueda salir sí como no peligroso, pero la norma no te dice que no lo es. Hay un trámite previo, hay un análisis previo. Tácitamente la norma o directamente la norma te lo dice para agua potable y agua residual doméstica. Para lo demás, tienes que hacer MINAM como órgano dirimente, ¿no? Y hacer algún análisis adicional. Lo más probable es que para camal sí lo pueda hacer, pero la norma no lo señala como tal. Y el agua industrial, ahí entre comillas, cójalo con pinzas porque va a depender del proceso. Con respecto a, ok, esto acá sí todavía no hemos llegado a esa sección, pero no hay problema, esto pueden no contestarlo, no, esto creo que mejor lo dejamos ahí. O bueno, ya están contestando, vamos a ver, podemos hacer un adelanto igual. No, eso no he llegado a explicar esta parte. Y precisamente con respecto a los residuos hospitalarios, vemos que la incineración es la única opción, no hay otras técnicas que vamos a compartir posteriormente. Luego, no pueden ser usados para hacer compostaje falso, como vamos a ver también posteriormente, porque existen residuos hospitalarios de acuerdo a su clasificación que son similares a los comunes o a los domésticos, ¿no? O no municipales. Entonces, esos sí podrían ser materia de compostaje. Que no es lo mismo los biocontaminados, ojo. Y por lo tanto, el almacenamiento intermedio depende de la generación de residuos, eso es correcto. Existen algunos tipos de almacenamiento, uno de ellos es el intermedio y hay algunas
consideraciones para definir si un centro de salud, clínica o posta va a requerir o no este almacenamiento intermedio. No todos van a requerir almacenamiento intermedio. Las clínicas grandes, lo más probable sí, y eso tiene que ver con la afluencia de pacientes. ¿No? Bueno, aquí nos sale que los primeros 3 lugares son, no sé quién es F, está Giovanni, F, Grisel, Daniel, son los que han utilizado los primeros 4 puestos. Gracias, chicos, por la participación en esto. No sé si tienen alguna duda sobre lo que hemos compartido el día de hoy. Nos estaríamos quedando para la próxima clase. Voy a hacer la marquita de siempre porque si no me olvido. Y de esa forma poder resolver las dudas que puedan tener. Por favor, me comentan, los voy leyendo. Si no, eso sería todo por mi parte del día de hoy.